Mis padres ni siquiera se molestaron en reservarme una habitación para el viaje familiar. Mi hermana sonrió con arrogancia y dijo: «Reservamos habitaciones para mí, mi esposo y mi hijo. Nosotros somos la familia de verdad». Me mantuve tranquila y respondí: «Entonces, simplemente me voy», antes de darme la vuelta y marcharme. Unas horas después, tras ignorar innumerables llamadas de ellos, ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. No me reservaron una habitación para el viaje familiar. Mi hermana se mofó. Reservamos habitaciones para mí, mi esposo y nuestro hijo. Somos la verdadera familia. Con calma respondí: «Entonces me iré». Y salí. Horas después, tras ignorar docenas de sus llamadas, algo inesperado sucedió. La mañana de Acción de Gracias, me desperté en mi apartamento de Chicago, con esa familiar ansiedad instalada. Otro año, otra reunión familiar. La reunión de este año era en The Breakers, un lujoso hotel resort en Palm Beach, Florida. Era nuestro viaje familiar anual, con todos los gastos pagados por mi abuelo. Al revisar por última vez mi maleta, suspiré profundamente, mirando mi reflejo. Soy Helen Walker, de 33 años, directora de investigación en una compañía farmacéutica, ganando $160,000 al año, viviendo sola en Chicago. He construido constantemente mis activos a través de inversiones cuidadosas. El dinero es importante, pero la dignidad lo es aún más. Las palabras de mi abuelo resonaron en mi mente. Es un exitoso empresario en la construcción, y de él aprendí todo sobre la gestión del dinero. Desde niña, me enseñó con entusiasmo sobre inversiones. Él es el único en la familia que realmente me entiende. En contraste, está mi hermana Catherine, una ex azafata convertida en ama de casa a tiempo completo. Parece vivir una vida acomodada con su esposo y su hija de 7 años. Sin embargo, esto no sería posible sin el apoyo mensual de mi abuelo. Su alta hipoteca, los préstamos de los coches y la matrícula de la escuela privada de su hija, todo lo cubre él. Sin embargo, las redes sociales de Catherine están llenas de publicaciones glamorosas, nuevos bolsos de diseñador, cenas caras, vacaciones lujosas. Parece obsesionada con mostrar una vida muy alejada de la realidad. Mis padres, George y Margaret, parecen disfrutar de una jubilación cómoda en Florida, pero eso también depende de la ayuda de mi abuelo, su planificación del fondo de jubilación, el depósito para su lujosa casa de retiro, todo. Mis padres siempre han sido fríos conmigo, pero mimaron a mi hermana. Eso no ha cambiado desde la infancia. Durante la universidad, pagué mi matrícula con becas y trabajé a tiempo parcial para cubrir mis gastos de vida. Mientras tanto, mi hermana dependía completamente de nuestros padres para todo, desde estudiar en el extranjero hasta los gastos diarios. La diferencia todavía me duele. Conviértete en alguien que pueda valerse por sí mismo. Esa fue otra de las frases de mi abuelo por las que he vivido. Estudié y trabajé duro para ser independiente. Construí mi carrera en el sector farmacéutico, aumenté mis activos a través de inversiones y creé una vida que no necesita el apoyo de nadie. El apartamento en un rascacielos con vistas al horizonte de Chicago lo gané yo. Lujo moderado, dentro de mis posibilidades. Esa es la vida que elegí. Mientras levantaba mi maleta, mi ansiedad por el Día de Acción de Gracias de este año se hizo más fuerte. Cada año, las relaciones retorcidas de nuestra familia parecían empeorar. La necesidad de mi hermana de presumir, el obvio favoritismo de nuestros padres y las miradas preocupadas de mi abuelo. En el taxi hacia el aeropuerto, pensé en el viaje de este año. The Breakers, un elegante hotel de 5 estrellas de 1896, con arquitectura renacentista italiana y suites que cuestan más de $800 por noche. La cena especial de Acción de Gracias se decía que era cara por persona. A pesar del glamour, la realidad de nuestra familia era frágil y falsa. La vida lujosa de mi hermana, la jubilación fácil de nuestros padres, todo se construyó sobre el apoyo de mi abuelo, y este año, esas mentiras estaban a punto de desmoronarse. Todos debieron haberlo presentido, pero nadie se atrevió a decir la verdad que nos esperaba.
A través de la ventana del taxi, la suave luz del sol de Florida se filtraba mientras conducíamos desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach hasta The Breakers. El día de Acción de Gracias, llegué al lujoso resort con un clima agradable. Fui la última en llegar, arrastrando mi maleta azul marino. Entré en el magnífico edificio de estilo renacentista italiano. Mi vestido simple pero elegante se había arrugado ligeramente en el largo vuelo. El vestíbulo era limpio y grandioso, con elegantes candelabros brillando en lo alto y ecos silenciosos de pasos en el suelo de mármol. Otros huéspedes ya estaban disfrutando de su tarde de Acción de Gracias. De camino a la recepción, vi a mis padres hablando en voz baja en un rincón del vestíbulo. Mi madre vestía lo que parecía un nuevo vestido de resort, mientras que mi padre iba vestido de forma informal para su edad. Cuando nuestras miradas se cruzaron, rápidamente desviaron la vista. «Señorita Walker, lo siento, pero no encuentro su reserva», dijo el personal de recepción disculpándose, revisando la pantalla repetidamente. Su confusión era obvia. «Veo las reservas de sus familiares, pero...». Justo en ese momento, el sonido de unos tacones caros se acercó. Me giré para ver a Catherine caminando hacia nosotros con una mirada engreída, un bolso de diseñador en el brazo y un reloj brillante. «Oh, Helen finalmente llegó». Su voz goteaba sarcasmo. El personal de recepción seguía revisando el sistema mientras otros huéspedes empezaban a notarnos. «Qué extraño que no haya reserva», dijo Catherine más fuerte, tratando de llamar la atención. Su lujosa maleta destacaba junto a la mía azul marino. En realidad, Catherine se acercó, con una sonrisa victoriosa en su rostro. «Solo hice reservas para nuestra familia». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Con una mirada burlona, continuó. «Una habitación para mí, mi esposo y mi hija, y otra para mamá y papá. Solo para la verdadera familia, ¿ves?». Se hizo un momento de silencio. El personal de recepción se quedó sin palabras, y nuestros padres se giraron aún más. El aire a mi alrededor se sintió helado. Respirando lenta y profundamente, dije sin cambiar mi expresión: «Ya veo, entonces me iré». Mi voz era más tranquila de lo que esperaba. Ajustando el agarre de mi maleta, asentí cortésmente al personal de recepción, saqué mi teléfono y abrí la aplicación de taxi. «Espera». La voz de Catherine se elevó ligeramente, pero yo ya me dirigía a la entrada del vestíbulo, sintiendo la mirada de simpatía de la recepción. Empecé a caminar. Mi hermana, tomada por sorpresa, mantuvo su expresión engreída. Nuestros padres se quedaron incómodamente quietos. Solo el sonido de mis pasos resonó en el silencioso vestíbulo. La luz del sol de la tarde que se filtraba por la entrada principal se sentía extrañamente brillante. Mientras esperaba el taxi, las palmeras se mecían con la suave brisa. Las vacaciones de Acción de Gracias que se suponía que iba a pasar en este lujoso resort habían terminado en solo unos minutos. Sin embargo, en ese momento, una extraña sensación de libertad se extendió por mí. Las palabras de mi abuelo volvieron: «Conviértete en alguien que pueda valerse por sí mismo». Ahora, sentía que realmente entendía lo que eso significaba. Durante la corta espera del taxi, miré el grandioso exterior del hotel. La arquitectura clásica contaba una historia de más de 100 años, decorada profusamente para Acción de Gracias. Seguían llegando coches de lujo, con familias bien vestidas bajando. A través del cristal del vestíbulo, pude ver a mi sobrina Amy con un vestido elegante, inquieta detrás de su madre. Tal vez me estaba buscando. Cada Acción de Gracias le traía un regalo. Este año tenía una horquilla de perlas para ella, todavía envuelta en mi maleta. Cuando subí al taxi que llegó, le dije al conductor: «Aeropuerto Internacional de Palm Beach». En mi teléfono ya estaba buscando el siguiente vuelo a Chicago. Aunque los pasajes aéreos son caros durante Acción de Gracias, no me molestó. La energía emocional que había desperdiciado cada año durante esta temporada parecía mucho más costosa. A través del espejo retrovisor, The Breakers se hizo más pequeño. Su apariencia brillante parecía representar el falso glamour de
nuestra familia. Y ahora, la primera grieta había aparecido en esa fachada. No podía predecir lo que sucedería a continuación, pero una cosa era cierta. No había vuelta atrás. El interior del taxi era silencioso, un escudo contra el ruido exterior. El aire acondicionado era agradablemente fresco, y los suaves asientos de cuero aliviaron la tensión de antes. Fuera de la ventana, el paisaje típico de resort de Palm Beach pasaba. Filas ordenadas de palmeras, casas de lujo blancas y destellos del reluciente Atlántico. Vistas que normalmente me cautivarían ahora se sentían distantes. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abuelo sin dudarlo. El tono de llamada antes de que contestara pareció más largo de lo habitual. «¿Helen? ¿Qué pasa?» La voz de mi abuelo era su habitual calma. «Tengo algo que informar», comencé, hablando de forma directa. Le conté lo que sucedió en el hotel sin emoción, solo los hechos. La reserva que faltaba para mí, las palabras de Catherine y cómo me fui. Le expliqué todo en orden. Al otro lado, pude escuchar la respiración de mi abuelo volverse un poco áspera. Pude notar que estaba conteniendo su ira. No dije nada para que sintiera lástima por mí. Entiendo. Yo me encargo de esto. La voz de mi abuelo era baja y seria. En esas pocas palabras, sentí lo que se avecinaba. Poco después de colgar, las llamadas comenzaron a llover. Primero, de Catherine, más de 10 llamadas, perdidas en 15 minutos. «Helen, Amy quiere verte. Estaba deseando nuestra acción de gracias anual. ¿No puedes pensar en los sentimientos de una niña? Mis amigos vienen a cenar esta noche. Planeaba publicar fotos perfectas de acción, de gracias familiar en Instagram. ¿Sabes lo vergonzoso que es explicar esto?» La voz de Catherine se volvió cada vez más frenética. Entre estas llamadas, comenzaron a llegar correos electrónicos de nuestros padres. Podríamos haber añadido otra habitación, pero como dijo Catherine, priorizamos a la verdadera familia. Eres independiente ahora, ¿verdad? El correo electrónico de mi madre mostraba años de frialdad. Si puedes permitírtelo, ¿por qué? ¿No consigues otra habitación con tu salario? No debería ser gran cosa. ¿Por qué estás siendo tan emocional? El siguiente correo electrónico de mi padre fue aún más despiadado. Catherine tiene una familia, un marido y un hijo. ¿Entiendes? ¿Verdad? No puedes simplemente aguantar en silencio por acción de gracias. Ese siempre ha sido tu problema. Solo pensar en ti misma, nunca considerar a la familia. Mi madre continuó en un tono que me hacía parecer la mala. Teníamos todo planeado para las publicaciones en redes sociales. Se suponía que íbamos a tomar fotos preciosas de ti y Amy. Todo está arruinado ahora. Mi pecho se oprimió con cada mensaje, pero estas eran palabras a las que ya debería estar acostumbrada. Desde la infancia, mi hermana y yo siempre habíamos sido tratadas así. A medida que el taxi se acercaba al aeropuerto, una nueva ola de mensajes llegó. Por tu egoísmo, Amy está llorando. Había esperado tanto para ver a su tía. Mi hermana continuó, usando a su hija como escudo. Detrás de eso, solo podía ver su vanidad y orgullo. Más correos electrónicos sarcásticos llegaron de mi madre. Pobre Catherine. Si supieras lo preocupada que está por el futuro de Amy, no lo entenderías, pero la educación de los niños cuesta dinero. Sin embargo, en un momento como este, no sentí la necesidad de responder. En todo caso, estaba agradecida de que hubieran mostrado sus verdaderos colores tan claramente. Justo antes de llegar al aeropuerto, llegó un correo electrónico de mi abuelo. Estoy orgulloso de tu decisión. Lo entiendo todo. Ante esas palabras, mis ojos se llenaron brevemente, pero no de tristeza, sino de una tranquila determinación, marcando el comienzo de un nuevo capítulo. Mi teléfono seguía vibrando con llamadas, mensajes ansiosos de mi hermana diciendo, «Contesta el teléfono ahora mismo», y correos electrónicos acusatorios de nuestros padres afirmando, «Tu egoísmo está destrozando a la familia». Pero,
Había llegado a un lugar donde la voz de nadie podía alcanzarme. Al salir del taxi, caminé hacia la terminal internacional. Mientras reservaba mi vuelo a Chicago, sentí una extraña sensación de libertad. Este era el momento en que me liberaba de la falsa familia real. Aproximadamente 30 minutos después de abordar el avión a Chicago, llegó un nuevo correo electrónico de mi abuelo. Todos los miembros de la familia estaban copiados. La siguiente es mi decisión final que se anunciará. Comenzaba el correo electrónico con el estilo típicamente digno de mi abuelo. Hoy, en acción de gracias, ocurrió un incidente que dañó gravemente la dignidad de nuestra familia. El trato cruel hacia Helen es un insulto al apellido Walker y no puede tolerarse bajo ninguna circunstancia. Con efecto inmediato, congelo todo apoyo financiero a George, Margaret y Catherine. Debo recordarles que sus estilos de vida lujosos dependen completamente de mi apoyo. Aquellos que han perdido de vista la esencia de la familia, ahogándose en la vanidad y la pretensión, ya no califican para tal privilegio. Justo cuando terminé de leer esa parte, comenzaron a llegar llamadas de mi hermana. Su pánico era evidente por la frecuencia con la que llamaba. Helen, por favor contesta el teléfono. Convence al abuelo. Los mensajes de voz grabaron la voz de mi hermana en pánico. Estaba claro que su vida sería imposible sin los pagos mensuales. Todos sus gastos se basaban en el apoyo de mi abuelo. Los correos electrónicos de nuestros padres también llegaron a raudales. Su arrogancia anterior había desaparecido, reemplazada por súplicas desesperadas. Helen, esto se trata de nuestra jubilación. ¿Podrías hablar con tu abuelo de nuevo? El depósito de $150,000 para su lujosa casa de retiro se perdería, y su ayuda de seguro médico se detendría. Nuestros padres parecían aterrorizados mientras su cómoda jubilación se desmoronaba al instante. Haz algo, Helen. Escucha. Si eres tú, él escuchará. El correo electrónico de mi madre contenía palabras de disculpa desconocidas. Siento haber dicho cosas tan terribles antes, pero esto es una crisis familiar. Apagué el teléfono en silencio. Un vasto mar de nubes se extendía fuera de la ventana. Las fotos perfectas de acción de gracias familiar que se publicaban en las redes sociales cada año no se subirían este año para Catherine. Para ella, eso podría ser un golpe aún mayor que el dinero. El avión voló constantemente hacia Chicago, sin turbulencias. El pasajero de al lado parecía estar pensando en la cena de acción de gracias, mirando recetas en su teléfono. Normalmente, a esta hora, yo le habría estado dando su regalo a Amy en el salón del hotel. Después de aterrizar, cuando me conecté a mi wifi doméstico en Chicago, había más de 100 mensajes sin leer. La mayoría eran de mi hermana, su contenido cada vez más frenético. ¿Qué se supone que debo hacer? No podré pagar los préstamos. ¿Qué pasa con las tasas escolares de Amy? Los correos electrónicos de nuestros padres también se habían vuelto más serios. Puede que no recuperemos el depósito de la casa de retiro. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? No puedo dormir por la noche pensando en el seguro médico. Sin embargo, lo que más destacó fue el aviso final de mi abuelo enviado a todos los miembros de la familia. Esta medida es irreversible. Considérenla la consecuencia de sus propias acciones. Cualquier objeción a mi decisión resultará en la terminación de todo apoyo. Leí con calma los mensajes entrantes. Su actitud anteriormente arrogante había cambiado por completo a súplicas desesperadas. Nunca antes la verdadera naturaleza de cada miembro de la familia se había revelado tan claramente. Dejando mi teléfono, preparé té en la cocina. A estas alturas, normalmente habría estado disfrutando de la elegante cena del hotel, un especial de acción de gracias que costaba $200 por persona. Recordar esa cantidad me hizo sonreír ligeramente. Cada año, la familia de mi hermana había publicado sobre esta suntuosa cena en las redes sociales, pero en realidad luchaban por hacer los pagos mensuales de la tarjeta de crédito. Entró una nueva llamada, esta vez del marido de mi hermana. Mezcladas con pánico y confusión había palabras que criticaban los hábitos de gasto de su esposa. Parecía que su matrimonio estaba empezando a resquebrajarse. Llegaron súplicas más específicas de nuestros padres.
La casa de retiro no reembolsará el pago anticipado de $150,000. El seguro médico será autopagado a partir del próximo mes. Por tu culpa. Nuestra jubilación. Siguiendo esas palabras, hubo una repetición de la defensa de mi hermana y la culpa hacia mí. Era como si no hubieran aprendido nada. Saqué un limón de la nevera y lo añadí a mi té. Mañana volvería a trabajar como de costumbre. Un nuevo análisis de datos de investigación me esperaba en el proyecto de la compañía farmacéutica. $160,000 de salario anual, fondos de inversión en constante crecimiento, una vida estable construida con mis propios esfuerzos. Fuera de la ventana, la vista nocturna de Chicago brillaba en silencio. Las luces de los rascacielos eran como estrellas. De repente, recordé el extracto de mi propia tarjeta de crédito. Pago completo cada mes. Lujo moderado dentro de mis posibilidades. Sin deudas. El dicho favorito de mi abuelo volvió a mí. La vanidad es para los demás. Los ahorros son para ti mismo. En esta ciudad, había creado mi vida a través de mi propio esfuerzo. Como dijo mi abuelo, me había convertido en alguien que podía valerse por sí misma, y ahora sentía profundamente que esa elección había sido la correcta. Desde mi teléfono, las llamadas entrantes seguían sonando, pero eran voces que ya no me alcanzarían. 2 semanas después de Acción de Gracias, a principios de diciembre, Chicago se cubrió con su primera nevada. Mis días transcurrían centrados en nuevos proyectos en el laboratorio de la compañía farmacéutica. En medio de la rutina constante, mi situación familiar había cambiado drásticamente. Los cambios se notaron por primera vez en las redes sociales. El Instagram de mi hermana, antes actualizado casi a diario, había enmudecido. Su última publicación era del día antes de Acción de Gracias, una foto de su bolso de diseñador en un restaurante elegante, etiquetada con estilo de vida de sueño. El comentario que decía «¡Qué vida tan maravillosa!» ahora parecía tristemente irónico. Los correos electrónicos de mi padre finalmente mostraron un verdadero arrepentimiento. Estoy pensando en nuestros años de gastar demasiado. Mimamos demasiado a Catherine y fuimos fríos contigo. Lo siento. Mensajes similares llegaron de mi madre. Con la ayuda de su seguro médico desaparecida, finalmente se estaban dando cuenta del verdadero costo de la atención médica. Nuestra pensión por sí sola no es suficiente. Por fin entiendo lo bien que vivíamos. La situación de Catherine era aún más grave. Recibí una llamada inesperada de su esposo. He descubierto deudas ocultas que mantuvo en secreto. Estoy sorprendido por las facturas de la tarjeta de crédito. Ya no podemos seguir viviendo así con el apoyo del abuelo desaparecido de repente. Su falsa riqueza se estaba desmoronando rápidamente. Estamos pensando en mudarnos a una casa más barata, buscando escuelas públicas para Amy también. Catherine llora todas las noches. Su voz sonaba cansada y resignada. Su matrimonio mismo parecía estar en problemas. En contraste, mi vida era pacífica. Llegaba al trabajo a las 8 a.m. y regresaba a casa a las 6 p.m. Los fines de semana los pasaba en grupos de estudio de inversiones, revisando mis ahorros. Continuaba mi vida dentro de mis posibilidades. Justo ayer, fui ascendida a líder de equipo para un nuevo proyecto de investigación. Se esperaba que mi salario aumentara. Mis inversiones iban bien, sin preocupaciones por el futuro. La vanidad trae felicidad a corto plazo. Los ahorros traen paz duradera. El peso de las palabras de mi abuelo ahora lo sentía profundamente toda la familia. Mientras mis padres se preocupaban por no tener suficiente dinero para la jubilación y mi hermana luchaba con las deudas, yo simplemente continuaba mi vida normal. Durante estas 2 semanas, el número de correos electrónicos y llamadas había disminuido mucho. Los mensajes desesperados que llegaban a diario en los primeros días habían bajado a 1 o 2 veces por semana. Su tono también estaba cambiando lentamente hacia la aceptación. Amy se trasladará a la escuela pública, cogerá el autobús escolar. Nunca imaginé... El último correo electrónico de mi hermana mostraba signos de enfrentar la realidad. La vida de escuela privada de ensueño que había compartido en las redes sociales nunca volvería a publicarse.
Nuestros padres también estaban considerando mudarse de su elegante comunidad de Florida a un condominio más asequible, lidiando con las facturas médicas. Su sueño de una jubilación lujosa se había desmoronado fácilmente. Hemos estado viviendo con valores equivocados durante años.